Buenas tardes. Buenas, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y Hola, usted? Laura, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está el tiempo por allá? Después de comer, ¿no? Sí, sí, son las 3 de la tarde por acá. A Yo ver, sigo en la oficina. claro. Ahí se come antes, ¿no? Coméis que a la Sí, una, por ahí. aquí se come 12, 1 de la tarde. Bueno, pues ya estamos todos. No, ¿quién falta? Sí, Elena, ¿no? Falta Pamela. Falta Pamela. No sé si estaba en un. Creo que tenía un evento, tenía otro panel, ¿no? Creo que sí. Pero hace unos minutos estábamos con ella iba a entrar de inmediato. No, por lo que he visto, los paneles han seguido el horario establecido. Es más fácil vía virtual controlar que vía presencial. Totalmente. Bueno, habíamos acordado que el orden de intervención iba a ser Pamela, Laura y Elena, ¿no? Sí, ese es el orden. Perfecto. Bueno, vamos a dar unos minutitos. A Pamela le sale que está esperando acceso por parte del administrador. Ah, pues enseguida le dará acceso, porque ese es el ayudante virtual que tenemos ahí. Tenemos un ayudante virtual, que es el que da acceso, que nos controla virtualmente. Hola Pamela, ha llegado a tiempo. Activa el sonido. Gracias, profesor. Buenas tardes. Sí, tuve un problema porque nos enviaron dos correos y de todas formas estaba entrando al otro. Sí, a uno de la sala 8, no sé por qué Ajá. cambiaron a la sala 8, pero bueno, cosas que Sí, pasan. sí. Eh, ¿Empezamos con esta plantilla o empiezo a compartir ya la presentación con la que voy a No, empezar? esperamos a las 8, que es cuando estaba prevista el panel. Estos minutos iniciales era para que estemos todos ya sentados y esperar a que se conecten los potenciales participantes que quieran estar con nosotros en el panel. Y como estaba prevista el inicio a las 8 de la tarde aquí hora española, pues 3 de la tarde por allá, pues esperemos unos minutos para empezar. ¿Vale? Yo te Perfecto, presentaré el panel y haré unas reflexiones iniciales y, y nada, te daré la palabra a ti primera. Después Laura y perfecto, después cierre Elena. perfecto, profesor. Gracias. Y teniendo estos minutos, de forma general, al final no nos dijo nunca qué le parecieron los paneles. A ver, yo creo que es muy interesante porque en cada uno de los casos analizamos tres contextos que parecen que son diferentes, pero son similares. Estamos hablando de tres países que han afrontado la pandemia con contextos políticos complejos. España con un gobierno recién llegado. República Dominicana con unas elecciones en plena pandemia. Y En nosotros en Bolivia, pues también algo de similar. O sea que podríamos decir que los tres casos que vamos a presentar tienen esa singularidad, en contextos políticos
complejos, pues nos ha sobrevenido un problema público de tal magnitud que, bueno, que en las ponencias pues presentamos cómo de alguna manera hemos tenido que dar respuesta parcial, obviamente, a este problema, ¿no?, de la pandemia. Yo creo que en ese sentido me pareció que las tres ponencias hilvanaban más o menos las mismas ideas. Perfecto, profesor. Muchas gracias. No, a Lo vosotras. decía porque al final no empezamos no tuvimos la oportunidad de tener una reunión para tener una retroalimentación general de cada uno de los documentos. No, esto es lo que tiene lo virtual, ¿no? Que a veces intentamos hacerlo lo más cercano posible, pero al final cuesta, ¿no? Cuesta, a pesar de las nuevas tecnologías, no es igual. No es igual la cercanía que haber estado todos presentes hoy ahí en Lisboa y haber tenido unas horas previas para compartir y reflexionar. Pero Sí, bueno. de hecho sí. Bueno, salvo que nos caiga otra pandemia, esperamos contar con usted para Medellín también, profesor. Sí, eso. Esperamos que podamos doblegar esto con estas vacunas que nos anuncian todos los días, a ver si es verdad. Exacto. Que alguna de ellas funciona. Yo esperaría que ustedes se la pongan primero. A ver qué efecto tienen, porque todas estas cosas que anuncian con tanta antelación y no nos dan suficiente información, es complicado. Vacunas con tan poco tiempo de maduración, pero bueno, no hay otra solución efectiva a la vista que estas. Bueno, juegan con la esperanza, con nuestros sentimientos. Bueno, también el número de investigadores para otras cuestiones no es tan alto como el que hay actualmente. Y luego también los medios tecnológicos van aumentando y eso aumenta también la velocidad de los tiempos de análisis. Ya, bueno, pero no sé. Miedo da también. Se le han dedicado más recursos, más energía, hay más investigadores focalizados ahí, pero ha sido tan poco el tiempo para hacer. Pero bueno, todas estas vacunas tienen que pasar un proceso de calidad y de control que me imagino que las agencias de cada país del medicamento pues certifican que cumplen con esas etapas, ¿no? Como solo me imagino que los tamaños de las muestras han sido relativamente bajos, pues claro, cuando se empieza a vacunar masivamente, pues ya veremos ya cuál es la efectividad real de las mismas, ¿no? Pero no queda otra que utilizarlas porque si no conviviremos con esta pandemia pues bastante tiempo. Bastante tiempo. Boa tarde, falo Helena Viana. Vamos dar início à sessão, está bem? Vou admitir os participantes. Perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo al panel, a nuestro panel entre la COVID-19 y la Agenda 2030, las tareas pendientes en Iberoamérica, que se enmarca dentro del área temática modelos de gestión y políticas públicas en el marco de los ODS y la Agenda 2030, que está coordinado por el profesor Manuel Armilla, que es catedrático de Ciencia Política y la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos. Yo soy el profesor Enrique Conejero, soy el coordinador de este panel, soy profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Miguel Hernández en España y he sido miembro de grupos de investigación de 2012 a 2018 en el Instituto Nacional de Administración Pública en España, Grupo de Administración 2032, y actualmente soy el director del Grupo de Investigación Democracia y Buen Gobierno de aquí de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Me acompaña en el panel Pamela Ojeda, de Bolivia, Laura Virginia Díaz, de República Dominicana, y Elena Rodríguez, de España. Ya las presentaré más profusamente
en cada una de sus ponencias. La estructura del panel va a ser 15 minutos cada ponente y al final unos 20 minutos para que los participantes puedan indicarnos sus reflexiones, y después cerraremos con hilos conductores de las ponencias y un resumen del panel. Bueno, como comentario, como reflexión o marco global de nuestro panel, ya que sería redundar de este problema público global al que nos hemos enfrentado todos desde el mes de marzo, pues convive con un paradigma que hemos incorporado en cada una de las ponencias, que es la gobernanza y la gobernanza global, esta arquitectura internacional que, como sabemos todos, no acompaña la resolución efectiva de problemas públicos, y lo hemos visto con esta pandemia, ¿no? Sabemos que estamos en el siglo XXI, trabajando con problemas públicos muy dinámicos y complejos del siglo XXI, incluido esta pandemia, lo he puesto de ejemplo, con arquitectura internacional, arquitectura muchas veces también nacional y subnacional y local, que es una arquitectura todavía del siglo XX, con dinámicas mucho más arcaicas, estáticas, que dificultan mucho atacar, contener y dar una solución efectiva, sobre todo a un problema público de los llamados malditos, como es esta pandemia, ¿no? Un problema público que sabemos que no vamos a solucionar a corto plazo porque no tenemos todavía una solución efectiva, a pesar que las vacunas ya nos están avisando que van a llegar, ¿no? Pero esto es una realidad que ya sabemos que tenemos que convivir con ella, que existe, todos apelamos a la gobernanza y muchas veces nadie sabe cómo tejer esta telaraña tan compleja, que son estos múltiples actores internacionales, nacionales y subnacionales, que trabajan muchas veces para solucionar un problema, pero que muchas veces no tienen las estructuras de coordinación y cooperación adecuadas, y muchas veces las limitaciones pueden ser en el marco jurídico, en la gestión de recursos humanos, o, como siempre, trabajamos en las administraciones públicas con recursos escasos, ¿no? Y un ejemplo claro ha sido la pandemia, y este panel lo que intenta transmitir es 3 estudios de casos, que, como bien plantean, que podrían tener un tronco común, que son 3 países, Bolivia, España y República Dominicana, que han tenido que enfrentar este problema, esta pandemia, con contextos políticos complejos. En el caso de España, un gobierno surgido de las urnas en 2019, caso de República Dominicana, un cambio de gobierno en plena pandemia, y Bolivia también es un gobierno interino y unas elecciones recién celebradas. Por tanto, fijaros, mandatos políticos recién iniciados con un problema tan global y tan complejo como el que estamos enfrentando. Y mostrar un botón en los estudios de casos de cómo esta complejidad, este problema que es la COVID-19 y cómo ha afectado transversalmente en muchos sectores, cómo puede afectar, obviamente, la Agenda 2030, que ya estaba bastante corta porque nos quedan solo 10 años para alcanzar estas metas globales que nos hemos propuesto entre todos, y esta pandemia obviamente no nos va a facilitar el camino. Aquí solo quiero dejar 3 apuntes con respecto al paradigma de la gobernanza global. La gobernanza global, como sabéis, la gobernanza en general es un paradigma que afecta a muchos ámbitos. En las relaciones internacionales ha transitado por 3 aristas. Una arista que tiene que ver con entender la gobernanza global como una fragmentación, que es lo que la caracteriza, hacer el énfasis en la fragmentación, y es obvio que la multiplicidad de actores que participan en la gobernanza global, nacionales, subnacionales, de todo tipo, hacen que esta fragmentación, y sobre todo a partir de la desglobalización, a partir de la administración Trump, ha afectado mucho más esos procesos de coordinación y globalización y de cooperación necesarios para esa arquitectura que conduzca o que reoriente o que lleve por un buen camino la gobernanza global. También hay otra vertiente que hace énfasis en el policentrismo, que es, bueno,
poner en valor que esos diferentes unidades de la arquitectura internacional global o la gobernanza global podrían aportar cada una unas soluciones que podrían converger en una solución, un beneficio neto. Y por último, poner en valor la complejidad, que es la complejidad no como metáfora, sino una complejidad como lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? De todos los actores, por ejemplo, un marco común global, como puede ser por primera vez o por segunda vez después de la Agenda del Milenio, tenemos la Agenda 2030, por tanto, tenemos una institucionalidad internacional, una arquitectura del siglo XX internacional, pero ya tenemos una agenda del siglo XXI, como fueron la Agenda del Milenio y esta agenda ampliada de la Agenda 2030. Por tanto, pues estas tres vertientes que convergen, fragmentación, policentrismo y complejidad, también se dan hacia adentro en los países que vamos a analizar. Por tanto, les voy a ceder la palabra a Pamela Ojeda, que es licenciada en Economía por la Universidad San Andrés y tiene una colección de másteres en Gestión y Análisis de Administración Pública, el último realizado aquí en España, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ha trabajado en el sector público de Bolivia en cuestiones tan interesantes como la reforma del sistema de pensiones o el análisis del servicio civil en el país, y nos va a presentar el estudio de caso de la gestión pública en Bolivia y las acciones que se desprenden del mismo. Así que le doy la palabra a Pamela para que empiece nuestro panel. Recuerda que tienes 15 minutos de exposición. Muchas gracias. El micrófono, por favor. Sí, perfecto, profesor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes y bueno, un saludo cordial desde Bolivia. El panel que voy a presentar, bueno, esto es la gestión pública y la Agenda 2030 en tiempos de pandemia, acciones y lecciones en Bolivia. Para entender un poco las reacciones y las lecciones que ha dejado o que está dejando esta pandemia en Bolivia, es necesario entender los niveles de descentralización en Bolivia y la localización de los ODS respecto a esto, a través de la articulación del sistema de planificación que engloba y que se encuentra bajo un paraguas como el Plan General de Desarrollo Económico para Vivir Bien, y que debajo de este se vienen desenvolviendo y desarrollando los planes sectoriales, los planes departamentales, hasta llegar a la individualidad a través del plan operativo anual de cada una de las instituciones pertenecientes a la administración pública de los tres niveles de gobierno subnacionales. La gestión pública en tiempos de COVID, bueno, Bolivia no ha sido diferente al resto de los países y el COVID en el país ha determinado y ha venido a ser una especie de termómetro y una especie de radiografía para mostrar la situación actual de los avances, las limitaciones y las debilidades que muestran las políticas en relación a la Agenda 2030 y a la propia administración pública. Ya lo había adelantado el profesor, y es que Bolivia atravesaba desde finales del año pasado una crisis institucional, una crisis democrática, pero también una crisis política que de una u otra forma ha afectado al desarrollo y al avance de la Agenda 2030 en políticas integradas con los gobiernos subnacionales. Entonces, una de las primeras acciones que se han realizado como respuesta, que ya lo habían mencionado tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como la CAF, son medidas de corto plazo. Un distanciamiento social es la primera acción tomada a partir del 18 de marzo de este año, donde se ha establecido la suspensión de conexión de buses, conexión de aeropuertos y conexión de estaciones de trenes en todo el territorio nacional. La prohibición de circulación, la prohibición de acciones o medidas comerciales y
el establecimiento de horarios laborales especiales para el sector público y para el sector privado, con excepciones del sector salud, las Fuerzas Armadas y la Fuerza Policial, además de la suspensión de clases en todos los niveles educativos, incluido obviamente el universitario. Estas medidas de distanciamiento social han sido acompañadas por medidas económicas desarrolladas en 3 bonos y una subvención. 3 bonos que han sido reclamados por la población precisamente como respuesta de un gobierno de transición en el que en este último tiempo ha estado viviendo Bolivia. A través de un bono de familia que establece $72 que ha sido otorgado por única vez a cada familia que tiene un hijo en edad escolar e inscrito en una escuela de gobierno. Un bono extraordinario que ha sido distribuido para las familias que no han percibido ningún salario durante los últimos 3 meses desde que ha iniciado la cuarentena, marzo de este año, y que no perciben ningún otro tipo de bono. Un bono de canasta familiar que viene como complemento a una transferencia condicionada, como es el bono Juana Zurduy, y que beneficia además a personas con discapacidad y a madres en etapa de gestación. A todo esto se complementa una reducción de facturas de servicios, tanto de luz como de agua, según el consumo, que van desde el 30% hasta el 50% de reducción de la factura por los siguientes 3 meses, una vez suspendida la cuarentena total, y eso fue en julio de este año. Entonces se ha tenido una reducción en estas facturas para todo el territorio nacional en los meses de agosto, septiembre y octubre. Sin embargo, estas medidas han sido acompañadas de las primeras acciones y reacciones que se han tenido con el distanciamiento social y las medidas económicas, que son medidas laborales. Las medidas laborales están destinadas exclusivamente a entender las dificultades que han tenido que pasar algunos sectores como infraestructura, productivos y productivos agrícolas, con las acciones de distanciamiento social y con los efectos de la pandemia. Entonces, a partir de ello, el gobierno nacional ha establecido fondos de reactivación económica, que van de un fondo de reactivación post-COVID, el FORE, con 12 millones de bolivianos destinados directamente a productores agrícolas, un fondo de financiamiento a las pequeñas y medianas empresas con 120 millones de bolivianos, y un fondo de reactivación sectorial, un FOGASEC, que va directamente para el sector de infraestructura, con 1.100 millones de bolivianos destinados a la reactivación de estos sectores una vez terminada la cuarentena total. Es así que en este sentido, y como podemos observar, la pandemia ha traído fuertes cambios en la agenda pública, cambios delineados en acciones que han producido transformación. Lo propio ha pasado en cada uno de los gobiernos subnacionales. Los 340 gobiernos autónomos municipales que tiene Bolivia han presentado y se han dividido en 3 categorías de riesgo de acuerdo a la pandemia. Un alto, que están representados en rojo, un mediano y un moderado. Estos municipios han determinado sus acciones a seguir con las medidas que les había mencionado adoptadas por el gobierno central respecto a las transformaciones de sus políticas en pos de la Agenda 2030. No solamente con reactivación económica, sino también con salud y educación. Con esta ruptura que ha significado la pandemia, nos preguntamos hacia dónde ir. Y ya lo adelantaba Manuel Arenilla en 1992. La realidad actual de las administraciones públicas evidencia que la aproximación a las mismas no se puede hacer solo desde aspectos normativos o tradicionales,
y es lo que la pandemia ha llegado a mostrarnos a todos nosotros. La ruptura que ha, en el cotidiano vivir, que ha representado el tener la pandemia presente en nuestras vidas, ha obligado a la administración a preguntarse si es lo suficientemente fuerte y lo suficientemente resiliente. También ha obligado respecto a la Agenda 2030 a hacernos una autoevaluación de dónde estamos, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, o a establecer nuevos lineamientos para responder a las nuevas exigencias que se han ido presentando. Es así que el Banco para el Desarrollo CAF este año, al empezar, ha reconocido que la necesidad de cada uno de los países es importante determinar alianzas. Cada uno de los países no va a poder salir en una reactivación económica o no va a poder salir de todas las necesidades que ha dejado esta pandemia de forma individual. Entonces, Bolivia ha aprendido de esta y se ha movido muy bien en un nivel subnacional. Los objetivos de desarrollo sostenible se han constituido en un lineamiento y en una respuesta de acción rápida en algunos aspectos para la pandemia. A través de ellos, lo que Bolivia ha hecho es fortalecer alianzas tanto con el sector privado y establecer alianzas con sectores internacionales. Uno de esos ejemplos constituye la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, que funciona, bueno, que se fundamenta en la idea y en los centros de conocimiento con ayuda de Naciones Unidas, que se han establecido a partir del 2012 y el 2015 han sido asentadas acá en Bolivia, y que tiene como uno de sus principales objetivos promover visiones sostenibles de largo plazo. SDSN Bolivia ha establecido alianzas con el gobierno central y el gobierno subnacional a través de las comisiones que se han establecido para el monitoreo de la pandemia COVID, y ha determinado un mapa de ODS en Bolivia. Ha establecido este mapa y ha presentado dentro del Informe Global de Desarrollo Sostenible presentado en julio de este año, que Bolivia tiene un desempeño un poco mejor al promedio mundial, pues tenemos una calificación de 69.3 sobre 100. Y esto se debe principalmente a los gobiernos subnacionales. Esta alianza público-privada y agentes internacionales, es lo que les mencionaba, SDSN Bolivia, los gobiernos autónomos municipales y el COED, han establecido una herramienta integral de calificación y de determinación de indicadores de desarrollo sostenible en los 340 municipios del país, a través de una metodología que es muy parecida a la que plantea Naciones Unidas respecto a los ODS, establece un índice de desarrollo sostenible boliviano, donde se tienen indicadores basados en datos oficiales que son relevantes, variables macroeconómicas asentadas en cada una de las regiones, a través, empezando de una línea base determinada por un censo del 2015, el último realizado en el país, y para el caso específico de la pandemia determinado en 2 lineamientos de cobertura, educación y salud. En este sentido, las lecciones aprendidas han sido principalmente vistas en los que ustedes pueden ver en la plantilla, en los ODS 3, 4, 2, 10, 9, 11 y 17. Han mostrado los diagnósticos de los gobiernos autónomos municipales y han mostrado la necesidad de integrar los gobiernos autónomos municipales, no solamente entre los gobiernos autónomos municipales y el gobierno central o los gobiernos departamentales, sino también la necesidad de hacer un trabajo conjunto entre gobiernos autónomos municipales rurales y urbanos. Eso ha pasado y es acá en Bolivia entre el gobierno autónomo municipal de Trinidad en el Beni y el gobierno autónomo municipal de La Paz, donde el primero no tenía la capacidad de infraestructura de atención para pacientes y enfermos COVID, y el gobierno autónomo municipal ha asumido ese reto, no solamente con el traslado de médicos, sino con el traslado de pacientes desde Trinidad hasta La Paz para instalarlos en los centros de atención y de centros COVID, a los menos graves, ya los más graves, en los centros y hospitales de
de infraestructura en salud a cargo del gobierno autónomo municipal en hospitales de tercer nivel que han sido desarrollados e implantados por el gobierno autónomo municipal. Algunos de los gobiernos autónomos municipales también han desarrollado la entrega de canastas básicas de alimentación, enmarcados específicamente en el ODS 2 y en el ODS de la 10 de reducción de desigualdades, pues han priorizado el tema de pobreza en los gobiernos rurales y han destinado la distribución de canastas familiares con el presupuesto que se tenía para el desayuno escolar, que es algo que acá en Bolivia se entrega durante todo el ciclo escolar. Es así que en este sentido, una de las más importantes lecciones aprendidas en Bolivia y dejadas por la pandemia es la necesidad y la ratificación de lo que los ODS ya planteaban y se había planteado en un panel el año pasado. Los gobiernos autónomos municipales y los municipios se constituyen en el alma y el corazón de la implantación de los ODS y en el principal transportador o la principal vía para lograr el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, por ejemplo, muchos de los problemas sociales, como lo afirma Manuel Arenilla en su artículo de una nueva gestión pública con valores orientados hacia la Agenda 2030, afirma de que muchos de estos necesitan unas soluciones de largo plazo y la articulación de medios y actores. La articulación de las alianzas público-privadas y agentes internacionales se hace necesaria hoy más que nunca para que los países puedan alcanzar y seguir el lineamiento de la Agenda 2030. Nos ha permitido conocer cómo estamos, dónde vamos, qué cambiamos y qué fortalecemos. Muchas gracias. Gracias, Pamela. Es muy interesante ver esa reflexión de cómo se construyen los ODS en Bolivia desde abajo, ¿no? Un enfoque bottom-up, que normalmente muchas veces estamos acostumbrados a ver construcciones o diseños de ODS que son de arriba abajo, ¿no? Y es interesante la experiencia boliviana a pesar de la complejidad del panorama político. Bueno, ahora le corresponde a la siguiente panelista, que es Laura Díaz. Ahí está a las 3:22 en República Dominicana. Laura es licenciada en Derecho, también comparte con las otras dos panelistas el máster en Administración y Gestión Pública de la Universidad Internacional Mendes Pelayo, pero está trabajando directamente en el sector público, nada más y nada menos que encargada de una división en el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y trabajando directamente con cuestiones tan relevantes como colocar deuda externa, que eso ha sido siempre el gran dilema de los países de la región, ¿no? Y ahora actualmente yo creo que todos, ¿no?, los que estamos afrontando la pandemia a través de emisión de deuda, ¿no? No sé de cuándo la podremos pagar. Bueno, pues nada, dejamos a Laura para que nos exponga el estudio de caso en el caso de República Dominicana. Adelante, Laura. Buenas tardes. Déjeme compartir la diapositiva. Muy buenas tardes desde la República Dominicana. Para mí es un honor y un placer compartir este espacio con ustedes, el cual tiene como objetivo principal interactuar e intercambiar impresiones en cuanto a la transformación que ha vivido la República Dominicana en estos tiempos tan difíciles como es el coronavirus, en medio de la plena pandemia y la Agenda 2030. Pero antes que nada quisiera iniciar poniéndome en el zapato de un ciudadano normal, un ciudadano como tú y como yo, que en algún momento nos hemos dirigido a la administración pública a requerir un servicio en específico, ya sea sacar un documento gubernamental, ya sea para un tema de sanidad, y muchas veces nos hemos encontrado administraciones o servidores públicos que nos ponen trabas, que no nos facilitan esa relación con la administración. ¿Y qué sucede cuando a ese servidor o a esa administración se le dice alto? Hay que cambiar. La primera impresión va a ser de resistencia, esa resistencia al cambio, y lo primero que va a preguntar es,
¿por qué tenemos que cambiar si todo va bien? Pero ahí viene la contrapartida de cuando algo llega sin anunciar. Y eso pasó con el COVID-19. Llegó sin tocar las puertas, llegó sin anunciar. Y la administración tuvo que cambiar radicalmente y adecuarse a cumplir con los nuevos estándares que le exigían las sociedades. Pero esta transformación no puede ir desvinculada a los objetivos de desarrollo sostenible. Y es por eso que es importante que las instituciones públicas tengan de primera mano las herramientas tecnológicas necesarias para hacerle frente a eso. Y ahí conectamos al objetivo número 9, industria, innovación e infraestructura. Pero aparte de canalizar todas esas herramientas tecnológicas, tenemos que tener instituciones sólidas en el cumplimiento de esas necesidades que nos requieren la ciudadanía. Hemos visto que alrededor de esta pandemia, aparte del tema de salud, hay dos aspectos importantes que se ha visto menguado en la República Dominicana, y es el tema de la educación de calidad y el trabajo decente. Decimos el tema de la educación porque desde el momento en el que se declaró estado de emergencia en la República Dominicana, se tuvieron que cerrar las escuelas públicas y privadas. Y decimos el trabajo decente porque un número considerable de empleados tuvo que irse a su casa sin ningún tipo de remuneración, puesto que las instituciones o empresas, en sentidos en específico, no podían solventar económicamente esa responsabilidad. Y en esos aspectos el Estado Dominicano ha tomado medidas importantes y relevantes para tratar de salvaguardar esos derechos fundamentales, el derecho a una educación de calidad y un trabajo decente. Y es por eso que decimos que es importante analizar este tema del coronavirus, que no es solamente una crisis sanitaria, es una crisis económica, política y social. En República Dominicana, como decía el profesor, ha sido un caso sui generis, y es que en plena pandemia tuvimos que llevar dos elecciones, una en febrero que fue cancelada, pospuesta, y otra ahora en julio para las presidenciales. Es decir, que hemos tenido un cierto tipo de variaciones, pero lo interesante es que las medidas adoptadas por el gobierno anterior han sido continuadas por el gobierno actual. Y ahí se denota la importancia de que haya una continuidad de la administración pública, de que las cosas que se están haciendo bien de cierta manera se continúan siempre y cuando sea en beneficio de la población. Y ahí entendemos el impacto económico del COVID-19. Normalmente nosotros tenemos dentro de nuestro presupuesto anual una partida presupuestaria para ciertos tipos de desastres, ya sean naturales o cualquier otra cosa que pueda sobrellevar ese tema. Pero como fue un tema que no lo teníamos presupuestado, hemos tenido que asumir esa responsabilidad de tener que colocar emisiones de deuda pública y un sinnúmero de medidas adicionales, como fue la creación de una comisión de económica y competitividad conformada por el ministro de Hacienda, por el gobernador del Banco Central y el administrador de la Superintendencia de Bancos, con el objetivo de establecer medidas económicas que vayan en beneficio a la ciudadanía. Entre ellas está, en los primeros meses se estableció una reducción o cero pago de los préstamos. Es decir, si yo tenía un préstamo con un banco, con una entidad de intermediación financiera, esos 3 meses iba a tener un plazo de gracia. Igual pasó con las tarjetas de crédito, que tampoco tuvieron que pagarlas. Esas medidas en beneficio a que lamentablemente el ingreso en los hogares disminuyó significativamente. El marco normativo de la República Dominicana es un marco normativo que, a mi entender, es sumamente robusto, pero que si no hay un accionar en un interés político, no vale de nada. Tenemos leyes de función pública muy resistentes, una ley de crédito público que nos ayuda a establecer mecanismos de inversión pública. También tenemos leyes de alianza público-privadas para las relaciones entre ellas. Pero lo que no teníamos considerablemente es regulación en cuanto a temas de teletrabajo.
que a raíz del COVID-19 tuvimos que acelerar ese proceso. Y es que todo ese proceso se tiene que vislumbrar desde un modelo de gobernanza que tenga como objetivo establecer planes o un plan global o regional. Porque, como decía Pamela anteriormente, de esa crisis no va a salir un país por sí solo, sino que tiene que tener esa conexión con sus socios comerciales y económicos. Aquí sale a relucir dos aspectos importantes, como dije anteriormente, el tema de la educación y el teletrabajo. La República Dominicana, desde el 2016, estableció un programa interesante que se llama República Digital, que fue un programa que tenía como objetivo poner a disposición de la ciudadanía 27 servicios de la administración pública de cara al ciudadano. Fue un primer paso, un muy buen avance para poder establecer todo este engranaje que estamos estableciendo actualmente. En tema de educación, la República Dominicana, este año escolar que inició ahora en septiembre-noviembre, se va a hacer de manera digital totalmente, de manera remota. Los colegios privados tienen eso cubierto con sus estructuras privadas, pero velando por el cumplimiento de la normativa del Ministerio de Educación. Pero aquí surge la problemática de las escuelas privadas, que si bien es cierto, el Estado ha suministrado herramientas tecnológicas, tablet, laptop y otros insumos para poder llevar la educación a esos hogares, lamentablemente hay zonas rurales que la brecha digital no ha sido eliminada. Y se ha detectado esto. ¿Qué hemos hecho como gobierno? Hemos dicho, ok, no podemos llegar de manera digital, tenemos que buscar otro mecanismo para llegar. Vamos a utilizar los medios convencionales, utilicemos la televisión y el medio radial. ¿Cómo lo hemos establecido? Y es que los canales de televisión en la República Dominicana fueron divididos por cursos escolares. Dígase, el canal 9 va a estar dirigido al curso primero de secundaria. De 8 a 4 de la tarde, la programación que se pasa es del Ministerio de Educación. De 8 a 10 de la mañana damos matemática, inglés, francés, lenguas españolas y todas las materias. ¿Cómo se va a evaluar eso? Se va a evaluar mediante una plantilla que el estudiante tiene que continuamente llenar y al final del curso, del cuatrimestre, será validado por el Ministerio de Educación. Ha sido un mecanismo un poquito interesante porque se pudiese poner en cuestionamiento si efectivamente va a llegar esa educación a ese ciudadano, pero es un mecanismo que se ha detectado y que en primera instancia puede que tenga una gran solución. El tema del teletrabajo, como dije anteriormente, no estaba regulado ni en el sector público ni en el sector privado. Mediante la resolución 130-2020, el Ministerio de Administración Pública determina los lineamientos sobre teletrabajo para los entes y órganos de la administración pública. De igual manera, mediante la resolución 23/2020 del Ministerio de Trabajo, se regula el teletrabajo como modalidad especial de trabajo en el sector privado. Es importante que esas relaciones estén establecidas normativamente para así poder validar el cumplimiento de las mismas. Aquí se puede visualizar una evolución de los hogares con acceso a la Internet. En el 2016 no ha cambiado tanto a la fecha, era de un 24.2%. Al igual que en la mayoría de los países, la República Dominicana ha establecido estado de emergencia. Seguimos actualmente en estado de emergencia. Antes de ayer se prorrogó ese estado de emergencia 45 días más. Pero en el primer estado de emergencia, mediante el decreto 137-20, se estableció el cese de los plazos administrativos. Es decir, si bien es cierto que yo como administración nunca cesé, no puedo obligar a que el ciudadano venga donde mí porque tiene que cumplirme un plazo. Entonces, se estableció esa resolución para, ejemplo, el tema de la administración tributaria, que tu corte tenés que hacer el reporte de tus impuestos en fecha marzo o julio. Se cesó eso
para que tú pudieras salvaguardar tu integridad física para no tener que ir a la administración tributaria, pero también se determinó mediante un cálculo que como el ingreso por hogar había disminuido, era importante que se le diera este plazo. En cuanto a temas de justicia, el Poder Judicial instauró desde el inicio, desde el momento cero del estado de emergencia, audiencias virtuales. Fue una experiencia sumamente gratificante para todas las partes. Casi el 95% de las audiencias se realizaban de manera virtual y no tuvieron ningún tipo de percance. Según estadísticas, se establece que las experiencias que han tenido han sido muy satisfactorias y que van a continuar realizando ese tipo de audiencia, porque facilita esa interacción. En cuanto a la democratización de la administración, ahí establecemos el tema de la rendición de cuentas, gobierno abierto, y en este aspecto, en primer lugar, el Estado Dominicano estableció una comisión de veeduría en temas de compras públicas. Como estamos en estado de emergencia, no todas las instituciones tienen la facultad de realizar compras. Y es por eso que mediante una disposición del presidente de la República, se creó esa comisión que tenía como objetivo darle seguimiento y supervisión a ese tipo de actuaciones. La alianza público-privada, como decíamos anteriormente, está regulada mediante una ley y como caso en específico puse el tema de educación, la relación que ha tenido el gobierno, las administraciones del Estado, con las televisoras y medios radiales. Programas sociales que ha tenido que implementar la República Dominicana para hacerles frente a la crisis económica y social que genera el COVID-19. Encontramos el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleador, FASE. Este es un programa que tiene como objetivo la combinación o la alianza entre el gobierno y el sector privado. Es decir, yo trabajo en una empresa de textil, mi empleador paga el 50% de mi salario y el gobierno paga el 50% de mi salario. Entre los requisitos que se determinaron para poder acceder a esa modalidad es que tengo que estar cotizando en la seguridad social. Pero visto esto, se determinó que habían personas que trabajaban de manera informal, que no cotizaban en la seguridad social. Y es por eso que el gobierno sacó el programa de asistencia al trabajador independiente. Que ahí se determinaba que tú eras un trabajador independiente, informal, pero que necesitaban la entrada de alguna manera para poder llevar sustento a tu hogar. Y por eso se creó el programa PATI. Estos dos programas eran con una asignación de fondo directamente a tu cuenta bancaria. Quédate en casa es un programa que trata de abrir más el abanico para aquellas personas, amas de casa, personas que no tienen una entrada fija, pero que necesitan de igual manera llevar el sustento a sus hogares. Y eso se hace mediante una tarjeta solidaria que asigna una cantidad de fondo en específico y ese es consumible en establecimientos específicos, supermercados en específico o colmados en específicos. Esos tres programas fueron implementados por la anterior administración. La actual administración ha seguido suministrándolo porque ha determinado que ha podido reactivar la economía paulatinamente con esos pocos ingresos que ha llevado a cabo mediante esos programas. Entonces ahí vemos algunos de los logros que hemos tenido. Hemos tenido una reactivación de la economía, aunque paulatina, pero una reactivación. En principio nos decían que íbamos a bajar a -0, pero actualmente estamos en una posición de que estamos en 0, es decir, que no estamos en posibilidad de bajar más. También el tema de la reactivación del turismo, que es una de las fuentes de ingresos más importantes de la República Dominicana. También se amplió la cobertura del Seguro Nacional de Salud, que había parte de la población que no contaba con él, la regulación del teletrabajo, y todo eso dentro de un marco de sostenibilidad fiscal. ¿Para qué? Para poder suministrar esos servicios de calidad sin que la economía del gobierno se vea afectada, la economía del país.
Aquí vemos algunas medidas económicas que ha dictado el Banco Central, como financiamiento a construcción, manufactura, agropecuario, exportación y turismo, préstamos a la MIPYMES, encaje legal de estos préstamos, encaje legal para sectores productivos y hogares, para de esta manera dinamizar la economía. Recomendamos y estamos totalmente conscientes de que es imperante fortalecer los sistemas informáticos en las diferentes instituciones para brindar servicios de calidad acorde a la actualidad, evitando aglomeración. Robustecer, si hay países que no lo tienen, normativas vigentes en cuanto al teletrabajo en el sector público y privado. Instaurar procedimientos abreviados y simplificados en los servicios suministrados por la administración pública. La administración pública actual debe ser innovadora, ágil, eficaz y eficiente para lograr un estado de bienestar y una sociedad con mejor calidad en el suministro de estos servicios que tanto hemos hablado. Entre las prácticas que están marcando un antes y un después podemos citar la implementación de inteligencia artificial, ciberseguridad, realidad digital, blockchain. Y como dijimos en un principio, entendemos que debemos nutrirnos de las experiencias de los demás países, puesto que para el manejo de la crisis que ha generado la COVID-19 debe existir una colaboración global y regional, no solo en el aspecto económico y sanitario, sino también en cuanto al rumbo que tomará la administración pública en los años venideros. Muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, espero que esta exposición de la experiencia de la República Dominicana nos muestra cómo el nivel de conformismo a veces nos afecta, ya que no crezcamos, que cero nos parece que es una maravilla porque nos habían dicho que íbamos a decaer. Esperemos que esto no se parezca a la década perdida de América Latina en los años 80, ¿no? Y esperemos que podamos de alguna manera, potenciando las alianzas, que es en realidad lo que está detrás de la gobernanza, poder generar sinergias y por lo menos recuperar de alguna manera el tiempo perdido, por lo menos en los próximos 2-3 años, ¿no? Porque antes yo creo que será una quimera. Bueno, y en último lugar, nos toca el caso de España. Tenemos a Elena, ahí a la misma hora, a las 8:42, hora española, que, bueno, su especialidad nos indica que han sido uno de los artífices de mantener el entramado institucional, porque Elena es ingeniera superior en informática y eso está muy codiciado en estos momentos, ¿no? Es ingeniera superior en informática y profesora de tecnologías móviles en la Universidad Pontificia de Salamanca. Coinciden con las otras dos panelistas en el máster en Administración de la Iglesia Pública, pero lo que nos interesa ver es esa visión desde el experto de ingeniería informática, que han sido los grandes sostenedores de la administración y de los servicios públicos, ¿no? Que gracias a su esfuerzo, su talento, en muchas instituciones públicas han logrado que la administración pública se sostenga, ¿no? Porque si no hubiera sido así, se nos hubiera caído el castillo, ¿no? De servicios públicos. Así que, sin más, le cedo la palabra a Elena para que nos exponga el estudio de caso de España. Adelante. Muchas gracias. Un momento. Buenas tardes. Voy a comentar el caso de España. El 14 de marzo tiene lugar el comienzo del confinamiento en España, que supuso que de la noche a la mañana tuviésemos una situación que era imprevisible. La gente tenía que quedarse en casa y con una gran incertidumbre sobre el empleo, sobre la educación y sobre todo por la salud. Todos los objetivos de desarrollo sostenible se vieron afectados en mayor o menor medida debido a esta crisis. La administración tuvo que hacer un esfuerzo muy especial para conseguir la estabilidad del funcionamiento de las administraciones públicas, de las distintas instituciones, pero en el trato con el ciudadano hubo un parón en la atención presencial, lo cual hizo que tuviese mayor peso la administración electrónica,
Era la base con la cual la administración podía relacionarse y realizar aportar un servicio a la ciudadanía. Si vemos la evolución que ha tenido España en la administración electrónica, se puede ver en esta gráfica. En 2007 es donde empieza a implantarse la administración electrónica y cómo se va viendo que paulatinamente cada año se ha ido incrementando la cantidad de información que se transmitía por medios electrónicos. Tal es el caso que incluso en los últimos meses se puede ver esa evolución, como es en el caso de junio, que tuvo un 50% de incremento de los datos transmitidos de forma electrónica. Estos tipos de datos que se han transmitido han sido de distinta índole, como puede ser la vida laboral, los datos de identificación de un ciudadano, los datos de residencia, información necesaria para distintas acciones, como puede ser el incluirse en un ERTE, en poder facilitar una ayuda a un ciudadano o aquellos ciudadanos que han perdido el empleo, poder incluirse en el paro. Se ha manifestado la implantación de la administración electrónica no fue igual en las distintas instituciones que hay en la administración. Por ejemplo, la Administración General del Estado tuvo una evolución a la administración electrónica mucho mayor de la que tuvieron las entidades locales. Sin embargo, en estos tiempos, las administraciones autonómicas sí que han tenido un aumento de la información que transmitir por medios electrónicos para ayudar a sus ciudadanos. Por ejemplo, vamos a poner por ejemplo en un municipio pequeño, rural, en el cual tienen pocos medios, recursos humanos para poder implantar la administración electrónica. En muchos de esos casos no se ha podido facilitar la comunicación con el ayuntamiento, por ejemplo, de los distintos servicios que se ofrecían. Pero no solamente tenía limitaciones ese municipio, sino también los habitantes de él, que a lo mejor tenían limitaciones como es la brecha digital o como pueda llegar a ser la falta de medios o limitados conocimientos informáticos para llevarlos a cabo, ya que toda esta problemática venía porque la atención presencial no estaba disponible. Si observamos la situación de España en la Unión Europea, podemos observar en el índice de la economía y la sociedad digitales que España se encuentra actualmente en el puesto número 11 sobre los 28 miembros de la Unión Europea. Esto quiere decir que estamos sobre la media, por encima de la media, en conectividad, en uso de medios de Internet, en los servicios públicos que se ofrecen, etcétera. Tomando en cuenta el uso de los servicios de Internet, se puede observar que los usuarios de Internet hace apenas 2 años era de un 80% y hoy en día se sitúa en un 88%. 88% de personas que utilizan Internet de forma frecuente. Eso significa que existe un 12% de personas que no tienen acceso a Internet y que, por lo tanto, en una situación como esta época en la que vivimos, se ha tenido una desigualdad en correlación con el resto. Atendiendo a los servicios públicos digitales, España ocupa el puesto número 2 a nivel europeo, número 2 sobre los 28 países miembros de la Unión Europea, lo cual demuestra la calidad de los servicios ofrecidos por medios electrónicos a la población. Los ciudadanos que se comunicaban
con la administración en 2018 suponía un 67% y actualmente supone un 82%. Pero esto no significa que todos los ciudadanos, ese 82%, accedan a cualquier administración, a cualquier entidad pública de forma correcta, ya que, por ejemplo, existen muchas páginas que no son accesibles, por lo tanto, personas con discapacidad, personas mayores, ven limitada su capacidad de acción, ya no solamente por si tienen conocimientos o no, si sufren brecha digital, no solamente por eso, sino también la limitación de acceso a esa información. Otra dificultad que se ha visto en estos tiempos ha sido en la cuestión del teletrabajo. España tiene puntos en los cuales no hay conexión en Internet. Son pocos, pero existen. Entonces, por ejemplo, en este tweet que se puede ver aquí, parece una broma, un trabajador que para poder teletrabajar tiene que acudir a otro punto para poder acercarse a una antena de telecomunicaciones y poder tener acceso a Internet y poder desarrollar así su trabajo. Como comenté al principio, todos los ODS en mayor o menor medida se vieron afectados, por supuesto el de la salud, pero lo más importante es aquí que quiero destacar, sobre todo el ODS 1 del fin de la pobreza, en el cual no solamente no ha habido fin de la pobreza, sino que se ha incrementado por esta situación. No solamente la gente que está en riesgo de pobreza, sino también aquellos que están en límites muy bajos de pobreza. También señalar el tema de la educación de calidad. En este tema se ha visto una gran desigualdad en el alumnado, alumnos que no podían acceder o podían acceder de forma muy limitada a la educación. Por ejemplo, familias en las cuales había un ordenador en casa, los padres tenían que teletrabajar. ¿Cómo podía un niño acceder a sus clases, atender a sus tareas, enviar las tareas a los maestros? Todas esas limitaciones se han tenido que hacer frente, pues organizándose las familias como buenamente han podido. Y también existen los casos en los cuales una familia, los padres o tutores de los niños no tenían los suficientes conocimientos de informática básica para poder ayudar a sus hijos en el tema de conexión a una clase, de cómo subir una tarea realizada por su hijo y determinadas circunstancias que hacían que hubiese una dificultad añadida para poder acceder a esa educación. Por lo tanto, el ODS número 10 de reducción de desigualdades, en este caso, en esta época, se ha visto que ha habido una mayor desigualdad que en otras ocasiones, cuando menos se ha hecho más palpante la situación de determinados colectivos. Otro punto a señalar es la cuarta revolución industrial, o también llamada la revolución industrial 4.0. En ella los medios electrónicos, como estas tecnologías que se muestran aquí, pueden facilitarnos y nos están facilitando la sociedad en la que vivimos. Bueno, pues debe tenerse en cuenta para poder seguir avanzando y que no solamente en estos tiempos de pandemia, sino que en el futuro que pueda pasar una situación parecida, pudiésemos dar respuesta a todas las necesidades que tiene la población. Comentar como estrategia a corto plazo sería sobre todo erradicar el hambre, erradicar la pobreza, la exclusión social, etc. Evitar la brecha digital,
ya no solamente para evitar las desigualdades, sino también para aumentar la accesibilidad al empleo y para poder acceder a toda la información. Cabe señalar en el actual gobierno cómo se hizo una campaña de difusión para informar a la población sobre el virus, en el cual se hizo una campaña publicitaria en todas las comunicaciones, en la televisión, en la radio, también en las redes sociales, con lo cual un ciudadano podía elegir el medio por el cual estar informado. En el punto del teletrabajo, el teletrabajo permite no solamente evitar desplazamientos innecesarios que pueda aumentar el contagio, sino también mejora la conciliación familiar. Poder compaginar la vida laboral con la vida familiar de forma más fácil, más sencilla. Y una educación de calidad en la cual todo el alumnado tenga acceso y tenga facilidades para acceder a la educación sin tener estas desigualdades. Una estrategia a medio y largo plazo sería el impulso de las tecnologías emergentes, en la robótica y el alineamiento de la revolución industrial 4.0 con el desarrollo sostenible. Si bien en España se ha hecho una gran tarea en la implantación de la administración electrónica desde hace ya varios años, se vieron una serie de carencias que deben ser solventadas. Desigualdad, por ejemplo, la desigualdad institucional, en la cual distintas entidades no pudieron dar un servicio adecuado a los ciudadanos, pues no disponer de los medios pertinentes. Desigualdad en la población, en la cual existe brecha digital que debe ser erradicada. Existe una serie de inconvenientes que hacen que estas desigualdades se hagan más patentes. Desigualdad en la educación, como he comentado, no todo el alumnado puede acceder de la misma forma a la educación. Y también se ha visto la problemática del gran aluvión de peticiones que ha habido por los ERTEs, hizo que en muchas ocasiones la población no pudiese percibir esa ayuda hasta incluso 6 meses o incluso más para poder obtener esa prestación, y por lo tanto en esa población ha tenido una bajada de ingresos y eso ha redundado en la pobreza. Se debe tomar nota a todo lo aprendido y intentar mejorarlo, ya no solamente para la situación en la que estamos actualmente, sino también al futuro. En caso de que pasase una situación similar dentro de un tiempo, pues poder tener los medios adecuados para hacerlo frente de manera más eficaz. Y bueno, las nuevas tecnologías pues son un apoyo indispensable, que las tecnologías han venido para quedarse y seguirán en aumento y que esperemos que nos faciliten más la vida de lo que lo está haciendo ahora. Muchas gracias. Gracias, Elena. Lo que me queda una duda con la exposición es los datos que utiliza de 2020 son de 2019, ¿no? Me imagino. Porque he visto que los datos de los indicadores de digitalización son de 2019. Sí, es el último informe del informe DESI que se ha sacado recientemente. Creo que recordar que en junio o julio de este año, y sí, son referentes a la evolución que hubo el año pasado. Entonces sería interesante ver ya el próximo que saquen, a ver cómo ha sido la evolución en la pandemia, que es donde nos va a dar un dato real de cuál ha sido, si hemos incrementado la digitalización a marchas forzosas
en qué grado, ¿no? Cuando se haga la actualización Exacto. de los datos de 2020. Sí, por supuesto, pero hasta mediados del próximo año no tendremos disponibles esos datos. Gracias, Elena. Nada. Bueno, en estos momentos pues hemos mostrado a través de este panel cómo las diferentes administraciones públicas, sector público en cada uno de los países, no solo de Bolivia, República Dominicana y de España, han afrontado esta pandemia. Lo hemos hecho todos, creo que lo mejor que hemos podido, pero yo creo que tenemos un análisis preliminar de que la innovación tecnológica que muchos países han acometido no va acompañada, como se ha puesto de manifiesto en este congreso, de una innovación hacia adentro en la arquitectura internacional a través y en la gestión de los recursos humanos. Y eso ha pasado y ha mostrado que muchos servicios electrónicos que tenemos han caído o no han dado la respuesta efectiva que esperábamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, lo que ha comentado Elena del servicio de empleo, que no ha dado la respuesta que debería dar, o el propio propuesta de ingreso mínimo vital, que todavía no se ha podido cumplimentar porque las estructuras internas obviamente no están preparadas o no se han preparado lo suficiente para acometer o dar una utilización efectiva de las nuevas tecnologías. Por eso decíamos, seguimos trabajando con arquitectura y con cultura organizacional muchas veces que es del siglo XX, con problemas que nos van a seguir apareciendo, no solo este de la pandemia, que son muy dinámicos, muy complejos, que muchos de ellos son malditos, y aún teniendo a disposición a las nuevas tecnologías y voluntad de aplicarlas, si no hacemos una adecuada reforma hacia adentro en las instituciones de la gestión pública, pues esa brecha entre lo digital y la brecha de gestión se va a incrementar, ¿no? Y inevitablemente lo que nos muestra también los casos presentados en todo el mundo, pero en América Latina en particular, en Iberoamérica, es que obviamente el cumplimiento de los ODS se pone chirrían, ¿no? Y obviamente si antes veíamos que la década que nos quedaba para cumplir esta agenda ya era corta, pues obviamente sabemos que el cumplimiento en 2030 va a ser difícil, y entonces lo que tenemos que plantearnos es que la Agenda 2030 es un horizonte que no acaba en 2030, y por tanto tenemos que seguir transitando por estos 17 objetivos, sobre todo dándole una vuelta al tema de cómo realmente hacer una gobernanza efectiva de la misma. Aquí en España, como no sé si lo saben, pues le hemos adicionado la partícula co a la gobernanza, porque ni siquiera se entendía que la gobernanza era cooperación y coordinación entre los diferentes actores, y como no tenemos todavía suficientes mecanismos de coordinación y cooperación, pues evidentemente no podemos sacar los resultados esperados de esa gobernanza. Y yo creo que estas son las pinceladas que quedan de este panel, y bueno, pues creo que la ventana para que los participantes heroicos que quedan con nosotros hasta ahora pues nos puedan hacer alguna reflexión y participen en este escenario virtual interactivo. Así que animo a los participantes que quedan en el panel, pues si quieren hacer alguna pregunta a los panelistas. Así que dejo abierto este escenario para la participación. Podéis hacer a través del chat. Bueno, pues no me llega ninguna pregunta. Como no somos muchos, pues podéis activar el audio si queréis. Bueno, yo intervengo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Manuel? Por ahí. Llego un minuto tarde porque venía de otro panel. Oye, me ha gustado mucho, habéis centrado muy bien el tema en los temas que, en fin, que eran objeto de
de esta área temática, ¿no? Que son los ODS, y aunque al final casi todo el mundo que está participando en esta área lo lleva hacia el tema de la COVID porque es inevitable, pero sin embargo yo creo que hay que reflexionar, lo ha dicho antes Elena, lo ha dicho, bueno, hay que reflexionar y hay que tomar nota de aquello que hemos hecho bien o que hemos hecho mal. Y en algunas de las lecturas que ya, en fin, que ya empiezan a ser ya, están consolidadas, lo que ponen de manifiesto es que las buenas prácticas hay que institucionalizarlas, hay que formalizarlas y hay que incorporarlas rápidamente, ¿no? Hay que incorporarlas rápidamente. Hay cosas que hemos aprendido y de repente nos hemos dado cuenta que hay cosas que sabemos hacer de una mejor manera, ¿no? Yo quizás una pregunta general, ¿no? ¿Cómo veis... es decir, la situación de vuestras administraciones públicas, ¿no? ¿Cómo la veis? Porque precisamente, ahí está el gato de Elena, que lo hemos escuchado antes varias veces. En España están a punto de aprobarse hay un borrador ya circulando de más de 80 páginas, modificando toda la estructura, digamos, desde el punto de vista de regulación y control de negocios jurídicos fundamentales. Y aquí en el Congreso, porque yo estoy en Lisboa, pues en el Congreso los poquitos que estamos, sí que cuando coincidimos en las comidas, pues debatimos sobre, en fin, que nada va a ser como era antes y que es necesario, bueno, replantearse. Y sin embargo también nos damos cuenta que las soluciones que se están dando es un poco más de lo mismo, ¿no? Con ajustes normativos, menos tramitaciones, menos procedimientos, más flexibilidad en algunos casos para desarrollar algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros en vuestros países, en Bolivia, en España, en República Dominicana? ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Tenéis esa impresión? ¿Las autoridades se están dando cuenta que esto va de otra cosa o simplemente vamos a ajustarnos a la coyuntura? Bueno, si queréis hablo yo. En el caso, bueno, yo trabajo para la agencia tributaria. Nosotros, al ser un organismo bastante importante en el cual se tienen bastantes medios humanos para implantar la administración electrónica, sí que hemos tenido una evolución bastante estable, ¿no? Hemos podido dar cobertura a todos los usuarios y hemos podido seguir trabajando de forma remota, pero seguir trabajando fue en cuestión de 48 horas más o menos, que seguíamos al mismo nivel del que estábamos trabajando entonces. Cambio, pues por supuesto que cambio ha habido en la forma de trabajar, en la forma de relacionarse, y bueno, veremos a ver cuando termine esta pandemia qué medidas se toman, si continúa el teletrabajo, por ejemplo, o si se va a volver a la situación anterior. Bueno, como yo planteaba en un inicio, al momento de hablar de una transformación, lo primero que se presenta es cierto tipo de resistencia al cambio, de por qué vamos a cambiar si está bien. Pero lo que pasó con la COVID-19 es que nadie se lo esperaba. Al no esperarse, la administración tuvo que adecuarse rápidamente, tratando de simplificar los procedimientos, y eso ha hecho la República Dominicana. Desde el 2016 estamos trabajando con un programa súper innovador que es el República Digital, que trató de sacar al servicio del ciudadano 27 servicios. Pero al llegar el COVID-19 tuvo que acelerar el procedimiento. El tema del teletrabajo no estaba reglamentado, como había dicho, pero ya tanto en el sector público como en el privado fue regulado por sus respectivos ministerios. Sí ha sido un cambio drástico porque la mentalidad tuvo que cambiar, de que efectivamente el interés de la administración es llegar a satisfacer al ciudadano cumpliendo con servicios de calidad. Y eso se ha visto actualmente en la República Dominicana, indiscutiblemente. Y ha sido bien recibido de igual manera por la ciudadanía. Bueno, en el caso de Bolivia, si las administraciones públicas se están dando cuenta de que se tiene que hacer un cambio en la forma de hacer las cosas, pues sí y no.
Recordemos de que Bolivia atraviesa una crisis institucional y política desde finales del año pasado, lo que, como he mencionado en la ponencia, ha sido agravado por la crisis sanitaria. Sin embargo, los que sí se han puesto a tono son los gobiernos nacionales y no así el gobierno central. Venimos recién de llevar a unas elecciones generales en octubre. El nuevo gobierno va a cumplir apenas un mes de posesionado. Sin embargo, los que han tomado la batuta de los cambios que exige la pandemia y los cambios, sobre todo a los resultados del mapeo de ODS que se ha presentado, han sido a los gobiernos subnacionales, especialmente a nivel municipal y a nivel regional. Los resultados de este mapeo han hecho que el municipio de La Paz es el municipio que mejor ha gestionado políticas públicas para llevar a cabo la Agenda 2030, y el territorio que está más cerca de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, pues no es el occidente del país, sino es el sur del país, es Tarija, que es la zona de los valles. Tarija es la región que mejor se ha perfilado como respuesta ante la pandemia, específicamente con políticas alineadas hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, esperemos de que esta tarea continúe, porque como usted sabe, la administración pública boliviana no está permeabilizada a intromisiones políticas, y esperemos que las tareas de los gobiernos subnacionales sigan en esa línea de reajustes y fortalecimiento y debilidades de las políticas que hasta ahora han llevado a cabo. Pues en marzo del próximo año Bolivia tiene elecciones de gobiernos subnacionales, y esperemos saber cómo continúan esta gestión los gobiernos subnacionales. Bueno, yo creo que la reflexión que ya me hice también el año 2008 es que si la crisis era una ventana de oportunidad, después de que pasamos la anterior crisis, bueno, todavía padecemos algunos efectos. Realmente la realidad nos ha mostrado que reformas novedosas aquí en España, pocas. Y aquí el dilema hoy, con la nueva crisis, todavía más potente que la que estamos viviendo, es si después que acabe esta pandemia y volvamos a cierta normalidad, muchas de estas cuestiones que se han implementado durante la pandemia serán sostenidas y fortalecidas en el tiempo. Me explico, el teletrabajo se podrá seguir desarrollando independientemente de que no haya pandemia, o independientemente de temas familiares o personales. Se puede articular para optimizar tiempo, recursos, el teletrabajo en situación de normalidad. No tiene por qué ser excepcional por tema familiar, no sabemos. No sabemos si retornaremos a la excepcionalidad del teletrabajo solo en situación de un contexto crítico, porque esto es una realidad que podemos seguir desarrollando para optimizar el tiempo, el trabajo, la conciliación de la vida familiar. Está por ver. Está claro que muchos recursos y tecnologías se pueden desarrollar mejor, pero sobre todo en España la reforma hacia adentro de la administración pública que está pendiente. A corto plazo no se vislumbra, porque para esto se requiere acuerdo político y no parece de momento que esté en el plano temporal, ¿no? Entonces, bueno, como toda crisis, se abre una ventana de oportunidad, pero siempre, dada la experiencia pasada, pues me queda la duda si realmente seremos capaces de aprovecharla, ¿no? De poner todos los recursos a trabajar, aprovechando la revolución 4.0, pero de una manera efectiva, ¿no? Dándole respuestas, no en tiempos de crisis, sino en tiempos de postcrisis, y eso es lo que está por ver, ¿no? Yo, bueno, creo que ser moderadamente optimista, y todas estas experiencias que han salido de esta crisis, y podemos recolectarla por todos los países de la comunidad iberoamericana, pues nos pueden servir de acicate para mejorar en el futuro, ¿no? Yo creo, y no nos quedemos solo en que podíamos haber hecho algo que estaba bonito, pero no lo hicimos porque
nada, no somos capaces de llevarlo a cabo, no hay voluntad política y por tanto, pues no se hace nada, ¿no? Yo espero que en esta ocasión, pues como ha sido una cuestión global, todos hemos estado involucrados, y todas las administraciones también, pues algo quede, ¿no? En el medio plazo. Bueno, ¿alguna cuestión adicional? Bueno, pues nada, agradecemos a los participantes que quedan entre nosotros, a las panelistas, a Pamela desde Bolivia, a Laura desde República Dominicana y Elena aquí desde España, pues su participación y a ver si el próximo año en Medellín este congreso puede ser presencial y estos eventos virtuales se puedan volver a normalizar, porque siempre tienen una parte de interconectividad presencial que no puede ser sustituida por lo virtual. Y esperemos que ya estas cuestiones que hemos debatido aquí sobre experiencias, ya en 2021 pues las podamos visualizar mejor si realmente después de haber domado esta pandemia pues se han convertido en realidad. Así que gracias a todos por la participación y nada, nos vemos en Medellín. Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos en Medellín. En cualquier caso, parece ser que repetimos todos los coordinadores de las áreas, con lo cual, sabéis, nos volvemos a ver y desde luego enhorabuena por el trabajo que habéis realizado. Excelente. Muy bien. Pues nada. Pues nada, Laura, Pamela, Muchas Enrique, Un Elena, placer. muchísimas gracias. A usted. Gracias. Un abrazo. A usted, muchas gracias. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo a todos. Buenas noches. Hasta luego, adiós. Gracias.